Max y Ruby es una serie animada infantil creada por Rosemary Wells, basada en sus libros. Se estrenó el 3 de mayo de 2002 y sigue la historia de dos hermanos conejos. Ruby, una hermana responsable, y Max, un pequeño muy travieso. Gracias a sus enseñanzas sobre la amistad, el respeto y la imaginación, se convirtió en una caricatura muy recordada. Pero, ¿qué pasaría si un día apareciera una creepypasta de Max y Ruby? Esa es la inquietante historia que veremos a continuación. En internet existen muchas creepypastas basadas en caricaturas famosas. Si alguien creara una de Max y Ruby, probablemente inventaría la historia de un supuesto episodio perdido con una atmósfera muy oscura. La historia podría contar que, al reproducir ese episodio, los colores se vuelven apagados, la música infantil desaparece y es reemplazada por un silencio inquietante. Max y Ruby comenzarían a actuar de forma extraña, con miradas vacías y expresiones perturbadoras, mientras ocurren sucesos inexplicables en la pantalla. Como en la mayoría de las creepypastas, el relato afirmaría que el episodio fue retirado por contener escenas aterradoras o un misterioso error de producción. Sin embargo, todo sería una historia ficticia creada por fanáticos del terror para asustar y entretener a los lectores. Bien. Esta vez yo no seré quien cuente la historia. Quien la narrará será Deku.exe. Mientras él les relata esta creepypasta, yo permaneceré en el trabajo. Gracias Kyle Hodgson. Siga a lo suyo. Así es. Bien. Yo contaré la historia. Bien. Corre creepypasta. Acababa de pasar la Navidad y las cosas se estaban poniendo difíciles. Tenía que empezar a comprar regalos para la familia. Ya había terminado de comprar, pero aún me faltaba un regalo para mi prima pequeña. No es muy difícil comprarle algo, ya que tiene 4 años. Le gustan cosas como Peppa Pig y My Little Pony. Le encantaban, y digo que le encantaban por una razón, Max y Ruby. Así que cuando decidí buscarle un regalo, pensé que un DVD de Max y Ruby sería perfecto, ya que le gustaba verlo a diario. Sin embargo, por Navidad, la mayoría de los DVDs online estaban agotados. También busqué en eBay, pero no me fiaba del estado en que estarían. Así que estuve un tiempo sin encontrar nada, hasta que llegó el paquete. Estaba en casa buscando un DVD cualquiera, cuando oí que metían algo en el buzón. Lo agarré antes de que lo hiciera mi perro y miré el paquete. Parecía estar envuelto de forma bastante deficiente, con lo que parecían manchas de grasa. Como es natural, decidí abrir el paquete. Dentro había algo que no podía explicar. Era un DVD de Max y Ruby, pero no había visto ninguno igual en internet. Parecía que un niño pequeño hubiera dibujado en la portada con un rotulador. El título era simplemente Max y Ruby, con lo que parecía una ilustración mal hecha de Max y Ruby en la portada. No había nombres ni nada, pero en la contraportada tenía una lista de 4 episodios, todos con títulos muy simples. Episodio 0001. Episodio 0002. Episodio 0003. Episodio 0004. Revisé el DVD y, para mi sorpresa, todos los episodios tenían una calidad perfecta y parecían no tener ningún fallo. Era como si fuera un DVD de verdad, solo que con una carátula casera. Lo único que me pareció extraño fue la pantalla de selección de episodios. Los episodios tenían nombre, pero todos se llamaban Max y Ruby 0004, y los números cambiaban a medida que avanzaba la lista. La pantalla de selección en sí era simplemente una pantalla blanca con texto negro y la lista de episodios, y nada más. Tras pensarlo mucho, decidí cambiar la portada por una más atractiva imprimiendo una carátula de DVD que encontré en Google y buscando los nombres de los episodios para que estuvieran bien etiquetados. Dejé la pantalla de la lista de episodios como estaba, porque pensé que era bastante intuitiva.
Pasó la Navidad y todo estuvo bien. Le di a mi primita su DVD y estuvo contenta con él durante toda la Navidad, pero eso fue solo porque aún no lo había visto. El día después de Navidad, la familia salió a cenar y me dejaron cuidando a mi prima. No me importó mucho quedarme en casa. Pensé que era un buen momento para ponerle el DVD. Lo puse y lo dejé reproducir mientras cenaba en la cocina. Por lo que pude oír, ya había visto los episodios del 1 al 3. Estaba a punto de terminar mis fideos cuando oí a mi prima gritar desde la otra habitación. Dejé todo y corrí al salón, donde la vi acurrucada en el suelo, gritando. Miré la televisión y sentí un nudo en la garganta. Lo que alcancé a ver fue lo más perturbador que jamás había presenciado. Parecía ser una imagen de Max y Ruby de pie, uno al lado del otro, en completa oscuridad. Pero lo más horrible era la ausencia de rostros. Habían perdido la nariz y la boca, y sus ojos habían sido reemplazados por grandes agujeros huecos. El color era un repugnante rojo sangre, y se percibía una leve estática de fondo. El sonido fue reemplazado por lo que parecía ser el tema de Max y Ruby reproducido al revés, con un leve sonido de estática en la mezcla. Fue sin duda lo más perturbador que jamás había visto, y debió de aparecer en pantalla durante al menos 20 segundos antes de que la pantalla se pusiera negra y el DVD se apagara, lo cual ya de por sí era extraño porque los DVD no suelen apagarse solos. Logré tranquilizar a mi prima diciéndole que no era real y que solo había tenido una pesadilla mientras se quedaba dormida viendo el DVD. Sin embargo, yo sabía que era completamente real. Mis padres me llamaron y me dijeron que estarían fuera toda la noche, así que esta sería la mejor oportunidad para ver el DVD con más detenimiento. No les dije nada, y en cuanto colgaron, agarré el DVD y lo puse en mi portátil. En cuanto cargó, me di cuenta de que episodio 0004 había sido reemplazado por Descanse en paz mamá y papá, lo que me heló la sangre. Como mi primo ya estaba dormido, me puse los auriculares para que pudiera dormir sin oír nada. Normalmente, un episodio de Max y Ruby tendría 3 historias cortas, pero este solo tuvo una. Empezó de forma bastante alegre. Max y Ruby jugaban a las escondidas en el jardín, y sus padres los observaban desde el porche. Sin embargo, algo no cuadraba. El sonido se reproducía al revés, y los rostros de los padres reflejaban tristeza. Apareció un efecto de grano de película que empeoraba cada segundo, y la cámara se centró en la madre y el padre, y con voz de profunda tristeza, el padre habló. Es una verdadera lástima. Suspiró. Luego se interrumpió bruscamente con un ruido estático y un grito fuerte, seguido del sonido de 2 personas ahogándose mientras la madre y el padre murmuraban entre sí de fondo, pero era imposible entenderlos. Los sonidos eran tan realistas que casi me dieron náuseas. La pantalla se puso blanca por una fracción de segundo y luego la escena cambió a Max y Ruby de pie frente a lo que parecía una lápida con la inscripción Descansen en paz mamá y papá. No se les veía el rostro. En ese momento, no había sonido, salvo un leve ruido estático. Esta escena permaneció en pantalla durante aproximadamente 1 minuto y medio, antes de que la pantalla se fundiera a negro. Luego la escena cambió de nuevo, mostrando ahora a Max y Ruby sentados en la habitación de Ruby mientras unos susurros indescifrables se hacían evidentes y se volvían más fuertes con el tiempo. Ambos sollozaban desconsoladamente mientras fragmentos transparentes de un asesinato reproducidos al revés aparecían en la pantalla. El padre se sacó un cuchillo del cuello, tomó un hacha ensangrentada y descuartizó el cadáver de la madre antes de que ella volviera a la vida y él subiera las escaleras. En ese momento, los susurros se hicieron más fuertes, pero más voces comenzaron a desaparecer y, en el instante en que solo quedó una voz, era la de una mujer bastante furiosa que gritaba: «¡Quémense en el infierno!». Estaba absolutamente horrorizado. La escena había cambiado a lo más repugnante y triste que jamás haya presenciado. Mostraba a Max sentado en su habitación. Estaba de pie sobre una silla con una soga colgando del techo. Se la había puesto alrededor del cuello. La escena se fundió a negro y el ruido estático se hizo más fuerte. Casi al instante, la imagen cambió a Ruby entrando y encontrando a su hermano. Dejó escapar un grito desgarrador. La cámara se centró en su rostro mientras se oía el sonido de la silla siendo pateada y el mismo ahogo de antes. La imagen del rostro de Ruby permaneció en pantalla durante 5 minutos. Esta vez, sus ojos volvieron a ser los mismos agujeros abiertos. Ruby rompió a llorar y, como antes, no se veían sus rasgos faciales.
La estática se fue intensificando poco a poco hasta ahogar sus llantos. La escena se fundió a negro con un fuerte ruido estático. Cuando la pantalla volvió a encenderse, Ruby estaba sentada, ahora sola, en el jardín junto a dos lápidas. Una decía descanse en paz mamá y papá y la otra descanse en paz hermano. Entonces, con las pupilas azules brillantes, empezó a mirar a la cámara y me habló. Bueno, quien quiera que esté viendo esto es porque nunca viste ninguno de los episodios míos y de mi hermano, así que, algún día, te arrepentirás de esto. La pantalla se había fundido a negro después. En ese momento, ya había vomitado y estaba sentado todo tembloroso. El episodio parecía haber llegado a su fin, ya que la canción de Max y Ruby sonaba lentamente al revés. Estaba a punto de expulsar el DVD cuando apareció la misma imagen que en la televisión. Esta vez, sin embargo, había un texto encima de los dos conejos que decía la muerte es nuestra única liberación. No había créditos ni nada más. Se quedó así durante unos segundos antes de que el DVD finalmente saliera de mi portátil. Me quedé sentado tratando de comprender lo que había pasado. En mi conmoción y miedo, tomé la estúpida decisión de romper el DVD lo más que pude antes de salir de casa. Tiré los pedazos por el desagüe. Por suerte, guardé algunas capturas de pantalla en mi portátil. Los siguientes días transcurrieron sin nada inusual. Tuve algunas pesadillas con el DVD, pero afortunadamente no pasó nada más. Mi primo había regresado a casa junto con el resto de la familia. Era tarde por la noche y mis padres habían salido a cenar, dejándome solo viendo la televisión. Escuché lo que parecía ser alguien metiendo algo por debajo de la puerta. En ese momento, el DVD se me había olvidado, ya que no se lo había contado a nadie. Sin embargo, todo volvió a mi mente cuando miré la carta que tenía delante. Estaba doblada de forma desordenada y decía: la muerte es nuestra única liberación. Y hasta aquí llega la historia de hoy. Espero que esta creepypasta les haya entretenido, y quizá les haya hecho mirar dos veces antes de volver a ver Max y Ruby. Si disfrutaron el vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias de terror. También pueden dejar en los comentarios qué caricatura, videojuego o serie les gustaría ver convertida en una creepypasta. Yo soy Anime Horror 1999, y recuerden, no todo lo que parece una simple caricatura es tan inocente como creemos. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.